Estamos, por supuesto, abiertos a escuchar tu opinión, tu deseo. ¿Qué es lo que querés decirle a Francisco, ¿no? Que estaría, bueno, buenísimo, por lo menos que lo puedas expresar en un medio de comunicación tan abierto como es Argentinísima Satelital, como siempre decimos, con mucho respeto, particularmente con mucho amor, ¿no? Porque es lo que profesó Francisco en sus tantos años de papado, 12 años de papado. Si hay alguien que también puede hablar de amor y de argentinidad, sin ninguna duda, es mi amigo querido Gustavo Hoyo. Hace un montón que no hablamos con Gustavo Hoyo. Él tiene una ONG que fue muy masiva, en los años quizás donde Francisco también hacía famoso mundialmente, ¿no? Porque ser papa lo llevó a Francisco a abrir muchas puertas. Papa, Malvinas, ¿qué más argentino que eso, no? Gus, querido, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto hablar con vos, ¿eh? Hola Pablo, tanto tiempo, el gusto es mío. Gustavo, contame, bueno, tuviste la posibilidad, ¿no? Tenemos dos fotos de estar con Francisco, de darle ese hermoso cartel donde remarcabas que teníamos que volver a ver, y es muy importante saber diferenciar esto, teníamos que volver a tener diálogo con y por nuestras Malvinas. Fue polémico también, ¿no? Darle el cartel, los medios masivos, Clarín, La Nación, te mataron, me acuerdo, en aquella época, porque decían, ¿cómo lo va a dar un cartel que posicione al Papa, que es de todos? Bueno, Clarín y La Nación ya sabemos cómo juegan, pero fue un gran logro que Francisco pueda tener ese cartel, ¿no? Sí, primero, rápido, ese cartel nace a partir de que en el 2015 se cumplían 50 años de la resolución 2065 de las Naciones Unidas, que establece que la causa Malvinas tiene que resolverse por la vía del diálogo entre Gran Bretaña y la República Argentina. A partir de ahí iniciamos la campaña y se nos ocurrió que eso tenía que viralizarse, que verse en las redes de todo el mundo para que se entienda cuál era el reclamo de la Argentina. El 2 de abril de ese año hicimos las primeras fotos. Fueron León Gieco, León Gieco, Guillermo Calabrese, Porchetto y Estela de Carlotto. Subimos esas fotos y yo arrobé a varias personas para ver si conseguíamos que la retuitearan en las redes. Y logramos un corazoncito de una de las cuentas a las que yo había robado, que era nada menos que Pontifex. Nos llamó la atención. Y a partir de ahí comencé un diálogo también vía redes sociales con Guillermo Karcher, que después se fue convirtiendo en una relación un poco más personal, y le pregunté si el Papa estaba dispuesto a sumarse a la campaña. Y a los 15 días me contestó que sí, me dieron una fecha para que yo viaje a Roma, no pude hacerlo, Pablo, no tenía plata para hacerlo, esa es la verdad. Al tercer intento pude conseguir el pasaje, y el 18 de agosto del 2015 yo llegué al Vaticano, me estaba esperando Guillermo Karcher, me explicó cómo era el proceso de un día miércoles, se hacía habitualmente en la Plaza de San Pedro, pero como era verano, se iba a hacer en un evento, en un salón privado del Pablo VI, y me explicó que me quedara en un rincón, que cuando llegara le diera el cartel al Papa, que el Papa que ya sabía que yo le iba a dar el cartel. Ah, bueno, bien. Está buenísimo. Así fue, así se armó, y cuando llegó Francisco tomó el cartel y posó para la foto. Si te das cuenta, él gira hacia un lugar para poner la foto, que era justo a donde estaba el fotógrafo de la BBC de Londres, que cubría siempre las visitas de los días miércoles. O sea, hasta estratégico fue, Gustavo. Sí, por supuesto. Es que sin duda hubo una decisión del Papa Francisco de poder sumarse a la campaña, porque además hay que reconocerle al Papa que cuando nadie recibía a los combatientes de Malvinas, cuando todo el mundo le daba la espalda, él 2 de abril hacía una misa en algún lugar y convocaba a todos los combatientes de Malvinas a esa misa. O sea, es un hombre que entendía y comprendía la importancia
de pelear y seguir peleando por Malvinas. O sea, no fue casualidad. De hecho, como decís vos, Clarín, La Nación, me acuerdo de alguna política del PRO diciendo que era todo un invento, que eso estaba pagado por la cámpora. Ojalá hubiésemos conseguido de plata, Pablo, para esa campaña, nunca lo tuvimos. Que era toda una maniobra política. El mismo vocero del Vaticano salió a decir que el Papa había sido engañado también. Claro. Ante lo cual el Papa me convocó a mí rápidamente, tuvimos una pequeña reunión y el mismo Papa ordenó que el Vaticano saliera a explicar que no había sido engañado. Era una decisión. Lo que pasa es que le generaba un conflicto interno porque él, como jefe de Estado, tenía al canciller del Vaticano, que era británico, claro, en ese momento. Y entonces hubo un pequeño problema, pero no fue totalmente pensado y totalmente organizado para que esa foto diera la vuelta al mundo como la dio. Fue tapa de 198 diarios en 80 países del mundo, Pablo. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Quizás el más estratega de todos, el más jugado por esta gesta malvinizadora que iniciaste con Diálogos por Malvinas, ¿no? Digo, sin por duda, lo menos, sin duda, más allá de vos, porque obviamente el creador de esta ONG es tuya, pero que Francisco, el tipo quizás más importante del mundo, tenga y sostenga que había que tener diálogo por Malvinas. A ver, que tampoco es un hecho gravísimo. No está pidiendo, Francisco, ponete una vincha que diga las Malvinas son argentinas y punto. Queremos diálogo por nuestras islas, ¿no? Absolutamente. Además, es muy claro el mensaje, él sosteniendo el cartel. No hubo ningún lugar a dudas de que su intencionalidad era sumarse a esa campaña del reclamo de Malvinas. Era el Papa Francisco un gran malvinero, un gran defensor del tema de las Malvinas, que además lo ha planteado en varias oportunidades, incluso porque yo después mantuve un contacto epistolar vía mail con él y estaba al tanto de esta historia. Él muchas veces intentó destrabar un poco la situación para tratar de que la Argentina y Gran Bretaña pudieran sentarse a dialogar en este conflicto de Malvinas. De hecho, el año pasado, en octubre del año pasado, organizamos con el acompañamiento del Vaticano una reunión en donde participaron 16 organizaciones sin fines de lucro de países que sufren colonialismo o que tienen situaciones de dominio, digamos, por algún imperio. Nos juntamos también en Roma, se armó el Comité Internacional en contra del colonialismo y la esclavitud y el Papa saludó a ese comité. O sea que tenía claramente una intención manifiesta por recuperar las Malvinas. Sí, y se nota justamente en la cara de emoción del Papa, ¿no? Digo, de sostener y tener este cartel que, insistimos, como vos lo decías recién, el Papa sabía que iba a tener el cartel, el Papa sabía dónde... Saquen el graf, chicos, así se puede ver mejor la foto, si quieren, o achíquenla, así se ve mejor. El Papa sabía también dónde estaba el fotógrafo, qué fotógrafo era el que estaba, o sea, un tipo, un genio. un genio, sí, ¿no? Además hay una anécdota muy graciosa, ahora es graciosa, en ese momento me invadían los nervios, me Pablo, imagino, sí, porque 2 personas antes que yo, un poquito más adelante, hay un excombatiente, Figloy, creo, Figloy de apellido, gente de San Pedro, que cuando el Papa se viene acercando hacia mí, sacan un cartel de Malvinas y se lo muestran. Un cartel que no tenía nada que ver, digamos, pero un cartel de Malvinas, se lo muestran. Y yo dije, va a pensar que ese es el cartel. Y te lo va a agarrar antes, claro. No me va a dar bolilla. Y entonces yo empecé como a hacer gestos y él, cuando faltaban como 6 o 7 personas, me miró y me hizo con una mano como que parara, que ya sabía cómo era la historia. Además, Karcher se había tomado el trabajo
de sacarse una foto antes conmigo, con el cartel. Y yo dije, qué raro, y me pidió que se la mande. Qué raro, le digo. Después me confesó, él, esa foto que yo se la mandé, se la mostró al Papa y le dijo, este es el cartel. O sea que estaba todo absolutamente preparado. Ahora se puede contar, porque lamentablemente lo perdimos, ¿no? Pero ahora lo podemos contar. Está muy bien. Es muy linda anécdota. Yo insisto con lo mismo, ¿no? Desde 2015 a esta parte, Gustavo, fuiste objeto de muchas operaciones periodísticas y políticas. Y con esto que nos contás ahora, creo que realmente cambia mucha la visión. Porque el Papa, además de argentino, era malvinero, ¿no? Y me parece que remarcarlo está muy bien. ¿Cómo va hoy por hoy la ONG? ¿Seguís laburando? ¿Seguís pidiendo diálogo? ¿Tuviste, contacto con algunas autoridades de este actual gobierno? Contame, a ver. No, Pablo, no. Ninguna contacto. De hecho, lo que era la Secretaría de Malvinas, Sí, fue que disuelta. en Cancillería ya no está. Igual te quiero aclarar que nosotros nunca recibimos una sola moneda de ningún gobierno, ¿eh? No, Ni el de a mí Cristina en no me ese lo tenés que momento. decir porque yo lo sé, conozco de tu trabajo incansable. A mí no me lo tenés que aclarar. Si lo querés decir para la gente, que siempre, viste, la gente, yo cuando... Hay que ponerle nombre y hay que ponerle cosas a las cosas, ¿no? La gente realmente a veces cree que todos los que hablan bien de tal gobierno cobran un mango, o lo que hacen por alguna acción política se cobra un mango. Y hay mucha gente que no. Entonces, digo, es mentira que la gente es pobre e inocente, que cae en las trampas y operaciones de los medios. La gente piensa. Y a veces piensa como nosotros queremos y a veces piensa como nosotros no queremos. Así que a mí no me tenés nada que aclarar. Pero bueno, está bien que lo hagas vos, por supuesto, ¿no? No, te lo aclaro para contarte lo que han sido estos 10 años de muchas complicaciones para la ONG. Uno tiene que trabajar porque no vive de la ONG, y seguimos de alguna manera con la campaña. No con la intensidad, sobre todo porque este año se cumplen 60 años de la resolución 2065 y nadie va a hacer nada por reclamar las Malvinas, sobre todo en un momento en el que tenemos un gobierno que parece mirar para otro lado en ese sentido. Entonces, estamos reactivándola, estamos tratando de empezar a darle otra intensidad, y vamos a ver si podemos volver a hacer lo que logramos hacer en ese 2015 tan importante, en donde además del Papa posaron para la campaña 6 premios Nobel de la Paz, Qué bárbaro. 8 presidentes, las ¿Alguno figuras que deportivas que te haya imagines. En ese momento el capitán de la selección nacional era Javier Mascherano, y posó para la campaña, por ejemplo. Qué bárbaro. Figuras internacionales de la música, como Silvio Rodríguez, Rubén Blades, Roger Waters, te podría nombrar un montón de gente que se sumaron a la campaña, e incluso hicimos una etapa de la campaña en donde incluimos a ciudadanos británicos. Fuimos a contarles a los británicos por qué las Malvinas tenían que volver a ser argentinas, y logramos que algunos británicos se sumaran y que hoy conformen un grupo de británicos que acompañan el reclamo argentino por el tema de las Malvinas. No el reclamo argentino en sí, sino el reclamo de que se cumpla la resolución 2065, que es ni más ni menos que 2 países sentados en una mesa diciendo, señores, ¿qué hacemos con Malvinas? ¿Cómo resolvemos esto? Qué bárbaro. Gus, vamos a volver a hablar seguramente en los próximos días. Cuando vos... Chicos, me ponen pantalla partida, así podemos estar los dos juntos en cámara. Vamos a volver a estar comunicándonos, y lo que vos necesites, obviamente, para difundir. Acá yo levanto la mano y lo hacemos. Cuando vos quieras y cuando tengas... Lo sé, Pablo, siempre has estado cerca y te lo agradecemos mucho. ¿Estás en radio, no? ¿O no? ¿Qué estás haciendo? Contame. No. Estoy con mi consultora de
de comunicación, haciendo cosas Está muy bien. como siempre. No estoy haciendo radio en este momento. Está muy bien. Gus, te mando un abrazo enorme y gracias, ¿eh? Otro, gracias a vos, Que Pablo. sigas muy bien. Gustavo Hoyo, creador, por supuesto, de esta ONG Diálogo por Malvinas, que, bueno, logró que Francisco, y queda demostrado un estratega monumental, también sostenga que hay que hablar por Malvinas, con Inglaterra en este caso.